Primeramente debemos conocer qué es la aritmética. La aritmética es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales hechas con ellos: adición, sustracción, multiplicación y división. Claro está que derivado a esto tenemos la aritmética entera y modular. Primero, la aritmética entera, en la cual se vienen fundamentando distintos conceptos básicos como lo son los números enteros, el cual es un conjunto de números denotados por z, el cual contiene todos los números naturales junto a sus negativos, z, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, y continuando. Los números enteros son aquellos que carecen de parte decimal. Un número entero es el que no es fraccionario. En el conjunto de los números enteros se definen las operaciones de suma y de producto. Estas operaciones cumplen las siguientes propiedades: cerradas, conmutativas, asociativas, existencia de elementos neutros, existencia de elementos opuestos para la suma, cancelativa y distributiva. Para ver esto mucho mejor, un ejemplo sería, si tenemos A igual a 11 y B igual a 5, entonces al tener 11 igual a 2 por 5 más 1, el cociente es 2. El cociente es 2 y el resto es 1. Números primos. Un número primo es aquel entero que se puede decir que es un número entero P mayor a 1, que es primo si sus únicos divisores positivos son 1 y el mismo. Tenemos que tomar en cuenta que si se nos presenta el caso en que un número entero Q mayor a 1 no es primo, se le debe denominar como un número compuesto. Por tanto, un entero Q será compuesto si y solo si existe A, B enteros positivos menores que Q, tales que Q igual a AB. Igualmente, si estamos presentes de un máximo común divisor AB igual a 1, se dice que A y B son primos entre sí, o que son primos relativos. Algunas propiedades importantes sobre los números primos y compuestos. Dentro de esto tenemos, si P es primo, P x sub 1 por x sub 2 hasta x sub n, entonces P x sub i por algún i o para algún i. Tenemos el teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que todo número natural mayor que 1 o bien es primo o bien se puede descomponer como producto de números primos. Si un número n es compuesto, se verifica que ha de tener un divisor primo menor o igual que su raíz cuadrada. Y por último, existen infinitos números primos. Tenemos que tomar en cuenta el teorema fundamental de la aritmética, que dice todo número se puede factorizar en producto de primos, es decir, sea n mayor a 1, n pertenece a los números enteros. Entonces existen números primos p sub 1 hasta p sub k, tales que n igual p sub 1 elevado a e a la 1 por p sub 2 elevado a la e a la 2 hasta p sub k elevado a la e a la k, con p sub 1 menor que p sub 2 y p sub 2 menor a p sub k. Esta factorización es única. Un ejemplo de esto podría ser el número 234 igual a 2 elevado a la 2. Un ejemplo para entender mucho mejor lo que se trata el teorema de fundamental de la aritmética, que se trata de factorizar. Tenemos por aquí el número 234, que es igual a 2 por 3 elevado a la 2 por 13. Si nosotros efectuamos esta operación matemática, su resultado va a ser el mismo número, es decir, 234. Divisibilidad. El número entero A es divisible por el número entero B, diferente de 0, a lo que es lo mismo B divide a A. Si hay un número Q entero, tal que A igual a B por Q. Este hecho se denomina divisibilidad del número entero A por el número entero B y se denota por B que divide a A, que no es otra cosa que una afirmación entre los números enteros, que en un contexto concreto puede ser cierta o no. Por ejemplo, 3 dividiendo a 12 es cierto, sin embargo, 3 que divide a 17 no es cierto. También se dice que A es un factor o divisor de B y que B es un múltiplo de A. Tenemos el teorema de la división, que dice, sean A perteneciente a los números enteros y B perteneciente a los números naturales, entonces existe QR perteneciente a Z con 0 menor a R y B menor a y R menor que B. Teorema de la división.
sea A perteneciente a los números enteros y B perteneciente a los números naturales, entonces existen Q, R perteneciente a los números enteros con 0 menor a R y R menor a B, tales que A igual a BQ más R, además Q y R son únicos. Esta es la vieja fórmula de la división entera, dividiendo A es igual al divisor B multiplicado por el cociente Q más un resto R. También se ve lo que es los sistemas de numeración, que son una consecuencia importante del teorema de la división, ya que nos sirve para justificar el método habitual en que se representan los números enteros mediante un sistema de representación posicional. Sea t mayor a 2 un entero al que llamamos la base de cálculo, para cualquier entero x tenemos aplicando el teorema de la división, dividiendo repetidamente el entero x por nuestra base t. Esta representación del número entero x es además única para la base t. Cuando la base es t igual a 10, decimos que estamos usando notación decimal. A la notación en base 2 se le llama binaria, a la notación en base 16 se le llama hexadecimal y a la notación en base 8 se le llama octal. La base 10 es la notación convencional para calcular habitualmente y es por eso que es el caso decimal. Omitiremos el subíndice t al representar el número. Ejemplo de cómo representar números en tanto en sistema decimal como octal y decimal a binario serían los siguientes. De sistema decimal tenemos el número 528, que es igual a 5 por 100 más 2 por 10 más 8. Ejemplo de sistema octal, tenemos el número 3662 con base 8, igual a 3 por 83 más 6 por 82 más 6 por 8 más 2, igual a 1970. Si queremos expresar el decimal 220 en el sistema binario, se divide sucesivamente por la base 2. 110 igual a 2 por 55 más 0, 55 igual a 2 por 27 más 1, 27 igual a 2 por 13 más 1, 13 igual a 2 por 6 más 1, 6 igual a 2 por 3 más 0, 3 igual a 2 por 1 más 1, 1 igual a 2 por 0 más 1. Por tanto, 110 en binario es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 de base 2. La aritmética modular, también llamada aritmética del reloj, ya que los números dan la vuelta tras alcanzar cierto valor llamado módulo, pero en sí es un sistema matemático para clases de equivalencia de números llamados congruencias. Esta aritmética fue introducida en el año 1801 por Carl Friedrich Gauss en su libro Investigaciones de la aritmética. La aritmética modular, estudiada sistemáticamente en primer lugar por Carl Friedrich Gauss al final del siglo XVIII, tiene sus diversas aplicaciones. Dentro de estas se aplica en teoría de números, álgebra abstracta, criptografía y en artes visuales y musicales. En el caso de las artes visuales, esta aritmética puede usarse para crear patrones artísticos basados en las tablas de multiplicación, módulo n. Pero un ejemplo significativo enfocado en la ingeniería informática radica en el uso de la misma aritmética, pero enfocada en la compilación de lenguajes de programación como el C, donde, por ejemplo, todas las operaciones aritméticas sobre enteros se toma módulo 232 en la mayoría de las computadoras. Un ejemplo significativo de esto, algunos ejemplos de esto. El primer ejemplo nos dice que si 63 es idéntico a 83 mod 10, ya que ambos 63 y 83 dejan el mismo resto, que es 3 al dividir entre 10, o equivalentemente 63 y 83 es múltiplo de 10. Seguido otro ejemplo, donde imaginemos que poseemos un reloj del 1 al 12, con los números del 1 al 12, sabemos que luego de las 12 se vuelve a 1, es decir, se cumple un ciclo completo, al igual que si le restamos 2 horas. En este caso serían 12 y no 0. Es llamado aritmética módulo 12, es decir, las 12 idéntico a 0, mod 12. Por último, otro ejemplo, cuando el módulo es 12, entonces cualesquiera dos números que divididos entre 12 den el mismo resto son equivalentes o congruentes uno con lo otro.
Los números menos 34, menos 22, menos 10, 14 y 26 son todos congruentes con el módulo 12, unos con otros, ya que cada uno deja el mismo resto, 2, cuando lo dividimos entre 12. La colección de todos estos números es una clase de congruencia. El algoritmo de Euclides es un método antiguo y eficiente para calcular el máximo común divisor. Fue originalmente escrito por Euclides en su obra Elementos. El algoritmo de Euclides extendido es una ligera modificación que permite además expresar al máximo común divisor como una combinación lineal. Para calcular el máximo común divisor de dos enteros A y B, ambos mayor a 0, suponemos A mayor a B. Se define Q sub I y R sub I recursivamente mediante la ecuación siguiente. Y de la proposición anterior se sigue que, luego de esto, podemos ver que además se puede demostrar que el número de pasos necesarios para calcular el máximo común divisor de dos números es menor que 5 veces el número de dígitos del menor de ellos. El último ejemplo sería 25.134 igual a 19.185 por 1 más 5.949. 19.185 igual a 5.943 por 3 más 1.338. 5.949 igual a 1.338 por 4 más 597. 1.338 igual a 597 por 2 más 144. 597 igual a 144 por 4 más 21. 144 igual a 21 por 6 más 18. 21 igual a 18 por 1 más 3 y 18 igual a 3 por 6 más 0. En este caso, nuestro máximo común divisor es el número 3, donde se ve el asterisco. Congruencia. La congruencia es un término usado en la teoría de números para designar que dos números enteros A y B tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural m diferente de 0 llamado módulo. Dado m perteneciente a los números enteros m mayor a 1, se dice que A, B perteneciente a los números enteros son congruentes en módulo m si solo si m, A y B, o A menos B, mejor dicho, se denota esta relación como A idéntico a B mod m. M es el módulo de la congruencia. Es importante darse cuenta de que si m divide A menos B, esto supone que ambos A y B tienen el mismo resto al ser divididos por módulo m. Un ejemplo de esto, o algunos ejemplos serían, si tenemos por ejemplo el número 30, dice, la relación de congruencia módulo P mayor a 1 verifica las propiedades siguientes. La primera, reflexiva, que nos dice A idéntico B mod P para todo A perteneciente a los números enteros. La 2, que es la simétrica, que nos dice que A idéntico a B mod P igual entonces B idéntico a A mod P. La 3, que es la transitiva, que nos dice A idéntico B mod P y B idéntico C mod P igual entonces A idéntico C mod P. Por verificar estas tres propiedades se dice que la relación de congruencia es una relación de equivalencia. Para explicar esto más sencillamente tenemos algunos ejemplos donde nos permite o nos dice que debemos comprobar si es cierto o no es cierto la relación de congruencia entre los números. 2 idéntico a 4 mod 2 es cierta. 13 idéntico a menos 2 mod 5 también es cierta, pero 20 idéntico a 4 mod 7 no es cierto. Algunos ejemplos serían, el primero, si tenemos 30 idéntico a 2 mod 7, porque 30 es igual a 4 por 7 más 2. Segundo ejemplo, menos 6 idéntico a 1 mod 7, porque menos 6 es igual a menos 7 por 1 más 1. El último ejemplo, si tenemos 23 diferente de 2 mod 7, porque 23 por 7 más 2 es igual a 23. Resolución de sistemas de congruencia de números enteros.
Dado un número entero fijo, p mayor a 1 y dos números enteros cualesquiera, a, b perteneciente a los números enteros, se dice que a es congruente con b módulo p y se indica a idéntico a b mod p si p divide a menos b. Es fácil ver que a idéntico a b mod p si y solo si coinciden los restos de dividir los números a y b, porque p, que se llaman residuos módulo p, en módulo P los posibles residuos son 0, 1, 2 hasta P menos 1. Tenemos algunas propiedades que nos dicen que si la relación de congruencia módulo P mayor a 1 verifica las siguientes propiedades. Tenemos la reflexiva a criterio de divisibilidad. Una de las aplicaciones más interesantes de la aritmética modular tiene que ver con criterios bajo los cuales un entero dado es divisible por otro. La justificación de estos criterios radica en el sistema de numeración que se utiliza y la demostración de su validez. Para ello se tendrá en cuenta que, dado un entero b mayor a 1, base del sistema, y un entero positivo a, existe una expresión polinomial en b llamado el desarrollo de b ádico de a tal que a igual a sub n, b a la n más a sub n menos 1, b a la n menos 1 más hasta a 2, b a la 2 más a sub 1, b más a sub 0. Explicando de una manera más sencilla, los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Estas son las reglas más comunes. Divisibilidad para 2. Un número es divisible por 2 si termina en 0 o en cifra par. Ejemplo, 24 es divisible por 2 porque es par. Divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ejemplo, 42 es divisible por 3 porque 4 más 2 es igual a 6. Es múltiplo de 3. Divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 cuando acaba en 0 o en 5. Ejemplo, 540 es un múltiplo de 5 porque acaba en 0. Divisibilidad por 9. Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Y por último, divisibilidad por 10. Un número es divisible por 10 si termina en 0. De manera similar, si termina en 00 es divisible por 100. Si termina en 000 es divisible por 1000.